Vamos a comenzar entonces con la clase correspondiente al día de hoy, que viene a ser metabolismo de los carbohidratos. Pero antes de ir específicamente a lo que es metabolismo de los carbohidratos, vamos a hablar un poco sobre lo que es metabolismo, algunas características que esto tiene, etc. Bien, adicional a ello quiero manifestarles de que el día de hoy no vamos a hablar tan específicamente, por ejemplo, de glucólisis, fructólisis, ¿cómo se dice acá? Pero un ratito. Hay una vía de las pentosas, ¿estamos bien? No, vamos a hablar de algo muy somero, muy básico, ¿de acuerdo? Para que, como se dice, para introducirnos en lo que vendría a ser propiamente dicho el metabolismo de los carbohidratos. Cuando hablamos del metabolismo de los carbohidratos, primero tendremos que hablar, como les decía, la parte introductoria. Vamos a ver primero qué cosa es metabolismo. ¿A qué nos referimos cuando hablamos de metabolismo? Cuando hablamos de metabolismo intermediario, no vienen a ser sino un conjunto de reacciones que dispone el organismo con la finalidad, uno, de captar. Una vez que lo capto, lo guardo, cuando lo necesito, lo libero y finalmente utilizo la energía. ¿Estamos bien? Destinada a realizar sus diversas funciones. Básicamente de eso se encarga el metabolismo. De manera tal que cuando ingieres un alimento, ¿cierto? Este ingresa por la cavidad oral, esófago, estómago, intestino, enterocito, ¿cierto? Ya veremos si coge vena porta, y ulteriormente va a llegar primero al hígado y de ahí hacia tejidos extrahepáticos. Básicamente de eso se encarga el metabolismo. Obviamente, también guardar, claro que sí, porque por ejemplo, la glucosa, el carbohidrato que nosotros, el carbohidrato, no la glucosa, carbohidrato que nosotros comemos en exceso se almacena bajo la forma de... No, el exceso no se almacena bajo la forma de glucógeno. Una manera de almacenar carbohidratos sí es bajo la forma de glucógeno, pero el glucógeno no es una reserva de manera tal que un montón de glucógeno, no, hay una cantidad que es la que debe estar normalmente. ¿Dónde se acumula principalmente el glucógeno? ¿Dónde? Está bien difícil la respuesta. En las mitocondrias, no. ¿Dónde? No. Me dice en el hígado, no. Es en el tejido muscular. ¿Estamos bien? Y después viene el hígado. Si queremos hablar de cantidades, ¿estamos bien? Pero otra cosa es si hablamos de concentración. Y si hablo de concentración, ¿dónde se encuentra mayor concentración de glucógeno? ¿Dónde? ¿En el músculo? En el hígado, pues. ¿Estamos bien? Entonces, cuando hablamos de concentración, ahí sí, el hígado es el que tiene más concentración y el que habrá menos concentración, obviamente es el músculo, porque el músculo es por todos lados. ¿Bien? Pero si nosotros ya repusimos aquel glucógeno que hemos guardado y que debemos guardar, ¿estamos bien? ¿Se seguirá almacenando glucógeno? No. ¿Qué hace el organismo entonces con ese exceso de carbohidratos que has ingerido? ¿Cómo qué se almacena? Como lípidos, como grasa. ¿Sí? Por eso que una persona que ingiere más alimentos, que ingiere más alimentos, sobre todo carbohidratos en su dieta, de la que debe consumir, ¿no? Poco a poco comienza a subir de peso. Comienza a tomar más gaseosas, ¿estamos bien? Comienza a comer más panes, antes comía 2, ahora se come 3, así sucede a veces, ¿no? El pan me parece muy pequeño, un hito más no me va a hacer daño. Bueno, todos los días un hito más sí hace daño. Y así sucesivamente vamos juntando. Ulteriormente esa persona gana de peso, porque ese carbohidrato que le servía inicialmente para mantener su peso y poder realizar todas sus actividades sin ningún problema, ulteriormente, como está consumiendo más, obviamente ese exceso se almacena bajo la forma de lípidos. ¿Estamos bien? Entonces, por eso dice también acá hay cosa, guardar, claro, lo guardas, ¿bien? Entonces, eso es metabolismo intermediario, ¿bien? Ahora, este metabolismo intermediario a su vez permite también degradar obviamente las macromoléculas, porque lo que nosotros consumimos son macromoléculas. ¿Está bien? Lo que nosotros consumimos, ¿qué es? ¿Qué vas a almorzar? Arroz. ¿Qué cosa es el arroz? Es el almidón. ¿Es una micromolécula o es una macromolécula? ¿No? Vas a comer una porción, un pollo a la plancha, por ejemplo, muy bien. Es una proteína.
¿Estamos bien? Esa proteína, obviamente, tiene que ulteriormente transformarla en aminoácidos o dipéptidos y tripéptidos para ser, ¿qué cosa? Absorbidos a nivel intestinal. Y así sucede, pero no solamente eso, porque las transformaciones de las que estamos hablando en el metabolismo intermediario, obviamente, como les estaba yo haciendo comentarios hace unos instantes, permite degradar macromoléculas, pero también permite sintetizar moléculas complejas, ¿correcto?, a partir de compuestos simples. Porque como ustedes han podido escuchar en lo que les he mencionado, lo que vamos a absorber, por ejemplo, finalmente, no sé si me voy a adelantar mucho a la teoría del día de hoy, pero les voy avisando. Son 3 productos finales lo que tenemos como consecuencia de la ingesta de carbohidratos. No hay más. ¿Estamos bien? No hay más. Esos 3 productos finales son los que, de carbohidratos, por favor, de carbohidratos, repito, de carbohidratos, son los que ulteriormente ingresan al enterocito, vía vena porta, van hacia el hígado, tejidos extrahepáticos y listo. ¿Bien? Listo. Pero una vez que llegan a sus destinos, pueden servir entonces para formar justamente, a partir de ellos, de estos compuestos simples, moléculas complejas. Esta lámina es simplemente para que ustedes vean la serie de mecanismos que tienen lugar en el organismo, ¿bien?, con la finalidad justamente de obtener, sintetizar algunos compuestos, ¿no? Por ejemplo, miren ustedes acá los ácidos grasos para la formación de grasa, ¿cierto? Después tienen por ahí, a ver, ¿dónde están las vías pentosas? ¿Dónde se ha escondido? Ahorita no la veo. Acá está, por ejemplo, ¿qué? Esta es la vía glucolítica. ¿Está bien? Esta es la vía glucolítica. Esta es la fructólisis, a partir de fructosa 6-fosfato. ¿Bien? Acá está, ¿no? La vía de las pentosas, ¿no? Ribulosa 5-fosfato. ¿Estamos bien? Entonces, lo que sucede es de que, uno, obtenemos a través de la alimentación macromoléculas, lo que en nutrición le denominan los macronutrientes, que son proteínas, lípidos y carbohidratos, y que ulteriormente estos son convertidos en el organismo, ¿cierto?, en compuestos más pequeños que son absorbidos y cumplen una función en el organismo, que puede ser la obtención de energía. Básicamente, lo que son carbohidratos cumplen la función de brindar energía. Esa es su función. ¿Estamos bien? Básicamente, repito, la función de los carbohidratos es la obtención de energía para que el organismo funcione. Sino, ¿de dónde obtendría, por ejemplo, el cerebro glucosa para realizar sus funciones diarias? No habría manera de ello. No lo va a obtener de las proteínas, no lo va a obtener de los lípidos, sino lo obtiene de los carbohidratos. ¿Bien? Listo. Una vía metabólica, entonces, van a ser una serie de reacciones secuenciales, las cuales van a ser catalizadas por enzimas. ¿Bien? Ahora, esta secuencia, como usted puede ver acá, solo hay un extracto. ¿Qué sería acá? Obviamente acá falta la glucosa, ¿cierto? Glucosa 6-fosfato, fructosa 6-fosfato, fructosa 6-bisfosfato. ¿De qué estamos hablando? De la famosa glucólisis. ¿Estamos bien? Perfecto. De la glucólisis. Ahora, lo que podemos observar acá, que por ejemplo tenemos el sustrato, que es glucosa 6-fosfato por una isomerasa, se convierte en fructosa 6-fosfato, que por un lado es el producto, pero a su vez también es un nuevo sustrato para una enzima que es importante en la vía glucolítica, que es la fosfofructoquinasa 1. ¿Estamos bien? Listo. ¿Para qué? Para, en presencia de ATP, ¿estamos bien?, formar fructosa 1,6-bisfosfato, que sería el producto. Ahí nomás lo dejamos porque obviamente ese nuevo producto se va a convertir en un sustrato. ¿Sí? Bien. Ahora, los diversos productos de las reacciones, ¿cierto?, son conocidos como metabolitos. ¿Está bien? Metabolitos o intermediarios metabólicos. ¿Sí? ¿Qué cosa es esto? Ya está conocidísimo, ¿no es cierto? ¿Qué cosa es? No es sino la vía glucolítica. La vía glucolítica tiene 2 fases. La que se encuentra, digamos, de acá hasta por acá, y la segunda que es de acá hasta abajo, ¿cierto? Hasta piruvato. ¿Dónde termina la vía glucolítica? En piruvato. La primera fase de la vía glucolítica se caracteriza por esto. ¿Qué es eso? La utilización de 2 ATPs. Utiliza
2 ATP. ¿Para qué? Para convertir esta glucosa en glucosa 6-fosfato. Bien. Tener en cuenta, por favor, que el ATP es un potencial de alta transferencia energética. ¿Estamos bien? Es un potencial de alta transferencia energética. Es decir, tiene la propiedad de ceder la energía. ¿Estamos bien? Cede su energía, algo que no hace cualquiera. ¿Está bien? Que sí lo hace el ATP. ¿Bien? Y hay alguien que me está distrayendo. Si sigue así, lo voy a invitar a salir. ¿Ya? Listo. Entonces les decía yo que esa es la característica primero de esta parte de la glucólisis. ¿Sí? Uno, de que usa 2 ATPs. Y la característica del ATP, como les decía, es que cede la energía. No cualquiera hace eso. ¿Estamos bien? La segunda parte de la vía glucolítica comienza acá. ¿Estamos bien? En la que a partir de fructoso 6-fosfato se forma dihidroxiacetona-fosfato y gliceraldehído 3-fosfato. Ojo, no confundir, no es lo mismo gliceraldehído 3-fosfato que glicerol 3-fosfato. Son dos cosas diferentes. ¿Estamos bien? Por si acaso. Estoy hablando acá de gliceraldehído 3-fosfato. Y si ustedes, digamos, tienen lista del INSE, pueden darse cuenta que acá dice 2 moléculas en total. ¿Por qué? Porque la dihidroxiacetona-fosfato es interconvertible con gliceraldehído 3-fosfato. De manera tal que ese dihidroxiacetona-fosfato ulteriormente se convierte en gliceraldehído 3-fosfato. De manera tal que si ya se formó uno, y a partir de de dihidroxiacetona-fosfato va a formar otro, entonces ¿cuánto gliceraldehído 3-fosfato voy a tener en esa vía glucolítica? 2. ¿Estamos bien? Uno que está acá y el otro que proviene de la dihidroxiacetona-fosfato. Como le digo, es interconvertible. Bien, entonces tenemos 2. Muy bien. En esta segunda fase, ¿estamos bien? ¿Acá qué pasó? Acá se usó ATP. Pero en esta segunda fase no se usa, sino que se forma, se transfiere la energía hacia el ADP. Pero otro aspecto importante de esta segunda parte de la vía glucolítica es la formación de NADH. ¿Estamos bien? NADH. Y no confundirse con NADPH, por favor. Porque el NADPH se forma ¿dónde? En la vía de las pentosas. ¿Estamos bien? Y sirve para procesos biosintéticos. Diferencia con la NADH. Tengan cuidado y no se confundan. No es lo mismo. Ulteriormente, ¿cierto? Vamos a tener, ya vimos la formación de ATP, ¿cierto? Acá y acá. Y acá la formación de NADH. ¿Vale? Se le han transferido los electrones y por lo tanto de NAD tengo NADH. Y de ADP tengo ATP. ¿Estamos bien? Ulteriormente, ¿cuántos piruvatos van a haber por glucosa? 2, porque tengo 2 gliceraldehído 3-fosfato, por lo tanto hay 2 piruvatos. ¿Bien? Nada del otro mundo. Este no viene a ser sino el famoso ciclo de Krebs, que todo el mundo quiere aprendérselo, pero en bioquímica no les sirve aprendérselo si no saben para qué funciona. ¿Está bien? Incluso hay un rap, ¿no? Ustedes en YouTube, yo he visto hace unos años atrás, hay un rap que les decía memorizarse las enzimas y los productos de este famoso ciclo de Krebs. ¿Bien? Pero si no sabes para qué sirve el ciclo de Krebs, memorízatelo porque no te va a servir de nada. ¿Está bien? Entonces, lo importante por lo pronto en esta parte es que el ciclo de Krebs, ¿cierto? Ahí tenemos oxalacetato, citrato, isocitrato, alfa-cetoglutarato, etcétera, etcétera. ¿Bien? Acá, formación de NADH y NADH, ¿no? ¿Sí? 3 NADH. Además, hay esta formación de FADH2. Listo. Estos están conteniendo cosa, electrones. ¿Bien? ¿Y se van a ir hacia dónde? ¿Ah? Hacia la cadena transportadora de electrones, en donde van a dejar esos electrones que han recibido. ¿Bien? Listo. Finalmente, lo dejé para el final, este GTP, que es similar al ATP, pero no es igual. ¿Amén? Se los digo porque esta pregunta ya la planteé, obviamente, no van a hacer la misma pregunta. ¿Estamos bien? Le puse que el GTP es igual al ATP, sí, verdadero, pusieron. No era la respuesta.
Es similar, nunca he dicho que es igual, es similar al ATP. ¿Ya? Listo. Y por eso es importante, por lo pronto, el ciclo de Krebs. ¿Bien? Entonces, este metabolismo intermediario del cual estamos hablando, ¿sí?, comprende dos fases. Dice acá primero el anabolismo y el catabolismo, pero vamos a comenzar con el catabolismo. El catabolismo, ¿de acuerdo?, es un proceso degradativo y las moléculas complejas, por ejemplo, el pollo, ¿cierto?, el arroz o el pan, esas grandes moléculas que estamos consumiendo, llámese en este caso almidón, llámese proteínas, van a ser escindidas en compuestos más simples. ¿Bien? En los procesos catabólicos, obviamente, hay liberación de energía. ¿Estamos bien? Y esa energía puede conservarse, que vamos a ver también más adelante, por reacciones acopladas enzimáticamente y ojo, esto es algo que siempre lo digo, almacenadas como ATP. Pero, por favor, nunca se les vaya a ocurrir a ustedes decir el ATP se almacena. Porque si ustedes dicen eso, la persona le dice, ¿de dónde has aprendido eso? En bioquímica. ¿Qué? No. El ATP realmente no se almacena. Esa es una manera figurativa de decirlo. ¿Estamos bien? ¿Por qué? Porque el ATP se está formando constantemente y se está utilizando de la misma forma. Es decir, se forma y se usa. Se forma ATP, se convierte en ADP. Se forma ATP, se convierte en ADP. Como yo siempre le digo a los estudiantes, es como si tú en este momento tuvieras una cámara fotográfica, como quieras tú, un microscopio, lo que tú quieras tener, ¿bien? Con la capacidad de tomar una foto y ver el ATP. Vas a tomar la foto y vas a encontrar una gran cantidad de ATP. Uy, caramba, ¿sí hay? Sí, claro que hay, pero eso está dinámicamente, en un estado tan dinámico, mejor dicho, de que se forma, se usa, se forma, se usa, se forma, se usa. ¿Bien? De manera tal que, en realidad, no se almacena. ¿Está bien? Tengan cuidado con eso de almacenadas, por más que diga acá, en la diapositiva, tengan mucho cuidado. ¿Bien? Bueno, el que no vino a la clase, leerá la lámina y verá que no va a entender. ¿Cuáles son estas etapas del catabolismo? La primera etapa, justamente le decía, ¿se acuerdan ustedes? Este almidón que estaba en el arroz, por ejemplo, que está en el pan, ese filete de pollo que ustedes han comido, un estofado, como quieran, ¿bien?, son escindidas en sus respectivas unidades estructurales que hay, que son las constitutivas de estas, ¿no?, de estas más grandes. ¿Bien? Y la liberación de energía en esta etapa es muy pequeña. La segunda fase, la energía libre se atrapa bajo la forma de ATP. Y esos productos que se han formado, ¿qué pueden ser? De las proteínas, aminoácidos, ¿sí?, del almidón, glucosa, y de los lípidos, ácidos grasos, van a ser transformados en un pequeño número de moléculas, ¿de acuerdo?, para ser oxidadas ulteriormente. ¿Y de qué hablamos? Entonces pasamos a la última fase, que es la fase 3. Y esta es la vía final común, que está constituida por el ciclo de Krebs, el transporte de electrones y la fosforilación oxidativa. Los productos finales son dióxido de carbono y agua, que son, no sé si decirle la redundancia, que son los productos a partir de los cuales se sintetizan justamente estas proteínas, estos lípidos y estos carbohidratos. Porque las plantas, ¿cierto?, usan agua, CO2, luz solar, tienes una espinaca en tu casa, tienes una zanahoria, pepino, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Estamos bien? Entonces, lo que hace el hombre es consumir ese producto, ¿bien?, y llevarlo a lo que originalmente fue lo que dio el origen a él. ¿Bien? Entonces, estas etapas están resumidas acá. Etapa 1, etapa 2, etapa 3, ¿no? Lo que le dije, el pollo, por ejemplo, un pedazo de res, el aceite, ¿no? Y ahí podemos hablar del almidón, por ejemplo. Finalmente tenemos, ¿qué cosa? Glucosa, ácido graso, glicerol y aminoácidos. Los tres, tanto ácidos grasos, aminoácidos y glucosa, ulteriormente me dan acetil-CoA. Pero las proteínas, además, nos pueden dar oxalacetato, piruvato, succinato, entre otros. ¿Estamos bien? Ahora,
Este acetil-CoA va hacia el ciclo de Krebs, hacia la cadena transportadora de electrones y hacia la fosforilación oxidativa. La fosforilación oxidativa difiere mucho de la fosforilación que hemos visto anteriormente. ¿Estamos bien? Porque en esta fosforilación se requiere la presencia de oxígeno, que es diferente de la fosforilación a nivel de sustrato. ¿Estamos bien? La fosforilación a nivel de sustrato no requiere oxígeno. ¿Estamos bien? En cambio, esta fosforilación oxidativa, como su mismo nombre lo dice acá, oxígeno, oxidativa. ¿Bien? Habíamos visto el catabolismo, eran dos, ¿cierto? Ahora vemos el anabolismo. ¿Bien? El anabolismo es biosintético. ¿Y qué les dije hace unos instantes con respecto al NADPH? Que participa en procesos biosintéticos, y ahí tienen ustedes al NADPH. ¿Estamos bien? Entonces, para sintetizar moléculas más complejas, más grandes, ¿está bien?, se usa el anabolismo. Y estas reacciones anabólicas, a partir del... Perdón, ¿cuál es la palabra? Además del NADPH, también requieren ATP. ¿Este NADPH de dónde viene? Ya se los dije. ¿De dónde viene? ¿De dónde? La vía de las pentosas. Y ahí viene ese NADPH. ¿Está bien? Listo, eso lo vamos a ver después. Ahora, con respecto a la localización de las vías metabólicas, es importante saber dónde se localizan, porque no pueden tener lugar dos reacciones en una misma ubicación. ¿Bien? Entonces, por eso hablamos de la compartimentalización, hablamos de los compartimentos celulares específicos. Por ejemplo, la vía glicolítica tiene lugar ¿dónde? En el citosol. ¿Sí? Listo. Pero si hablamos de la beta-oxidación, estamos hablando de los ácidos grasos, ¿sí? Esta se encuentra localizada ¿dónde? En la mitocondria. Y acá, que ustedes observan acá en la parte superior, no viene a ser sino la vía de las pentosas. ¿Se acuerdan que en una primera lámina había ribulosa 5-fosfatos? Ahí está. Esa es la ribulosa 5-fosfatos, que es parte de la vía de las pentosas. ¿Bien? A este lado, ¿qué cosa tenemos? Vía, ahí está, glucosa, glucosa 6, glucosa 6, ¿qué es? Vía glucolítica. ¿Ese tiene lugar dónde? En el citoplasma. ¿Estamos bien? Y mejor dicho, que es el ciclo de los ácidos carboxilos, círico, ciclo de Krebs, ¿tiene lugar en dónde? En la mitocondria. ¿Bien? ¿Cuáles son las ventajas de esta compartimentalización? Es decir, que unas reacciones tengan lugar en una determinada región de la célula. ¿Sí? Que las reacciones anabólicas, como la biosíntesis de ácidos grasos, se realizan en el citosol. ¿Estamos bien? Mientras que las catabólicas, como es la oxidación, en este caso, de ácidos grasos, ocurre en la mitocondria. Es decir, la biosíntesis, que es anabólica, tiene lugar en el citosol. Y la oxidación de los ácidos grasos es catabólica, tiene lugar en la mitocondria. Por lo tanto, los procesos catabólicos no van a interferir con los procesos anabólicos. Por eso, la importancia de la compartimentalización. Vamos a ver ahora esto, lo pasamos rápido de alguna manera porque la explicación de ello está en las subsiguientes diapositivas. Miren ustedes, las vías metabólicas son reguladas a través de procesos como modificación alostérica, modificación covalente y control genético. Algunas de ellas ya las hemos mencionado cuando hemos estado terminando la clase de enzimas. ¿Estamos bien? Entonces, para mostrarlo más claramente, vamos a pasar a la gráfica. ¿Se acuerdan ustedes, cierto? Este es un centro alostérico. Acá tenemos a la enzima, este es el centro activo. Es el mismo sitio donde va a entrar la enzima y el efector alostérico positivo o el efector alostérico negativo. No es el mismo, es otro, como ustedes pueden ver, ¿de acuerdo? Acá está el centro alostérico y este es el centro activo. Entonces, se une el sustrato a la enzima
y el efector o modulador alostérico positivo se une en su región. Obviamente estamos hablando de qué forma. ¿De qué forma? ¿RR o TT? RR, por eso dije acuérdense. ¿Estamos bien? RR, ¿sí? RR. Pero si se une el efector alostérico negativo o modulador alostérico negativo, no se une el sustrato a la enzima. Y esto está en la forma TT. ¿Estamos bien? Listo. De esa manera se regula, ¿qué cosa? Estas serían enzimas. ¿Qué tipo de enzimas son estas? Enzimas alostéricas. ¿Estamos bien? Esa es la manera como estas se van a regular. La modificación covalente. La modificación covalente, creo que la hemos visto, no estoy seguro. La modificación covalente, sí la hemos visto, no lo veo. Tenemos acá la glucógeno fosforilasa B, que con la fosforilasa quinasa y la presencia de ATP, y esto le da los grupos fosfatos a qué? A la glucógeno fosforilasa A. ¿Qué es lo que hace la glucógeno fosforilasa A? Lo que hace la glucógeno fosforilasa A es que a partir del glucógeno libera una glucosa o un fosfato, ¿cierto? ¿Y vamos a obtener más glucógeno? Sí, pero la característica es que el primer glucógeno, por decirlo de alguna manera, sobre la cual actuó esta enzima, ¿sí?, tenía glucosa N, es decir, un número determinado de glucosas. ¿Estamos bien? Listo. Cuando actúa esta enzima, la glucógeno fosforilasa A, ¿qué es lo que va a suceder? Le dije, se libera glucosa 1-fosfato, ¿estamos bien? Y ese glucógeno sigue siendo un glucógeno, pero es glucosa N-1, porque arriba había N. Si perdí una glucosa, entonces es glucosa N-1. ¿Estamos bien? Eso lo hace esta enzima. Y esta enzima, si es defosforilada, acá estamos viendo, ¿cierto? Es defosforilada por fosforilasa fosfatasa, entonces se inactiva. ¿Estamos bien? Entonces, esa enzima lo que hace es convertir el glucógeno que tiene glucosa N en un glucógeno que contiene glucosa N-1. ¿Estamos bien? Pero no solamente eso, sino que forma glucosa 1-fosfato. Después nosotros tenemos la glucógeno sintasa o sintetasa. ¿Estamos bien? Cuando uno ingiere alimentos, la insulina va a activar, ¿de acuerdo?, la conversión de la glucógeno sintetasa inactiva en glucógeno sintetasa activa. Esa glucógeno sintetasa activa, si dice glucógeno sintetasa, ¿cuál es la función de la enzima? Bien difícil bioquímica, ¿no? Si te digo que es sintetasa, ¿qué hace? Sintetiza, pues. ¿Qué sintetiza? Glucógeno. Entonces, cuando comes, se induce entonces, ¿cierto?, esa enzima, ¿cierto? ¿Qué cosa hace? La desfosforila por una proteína fosfatasa y la glucógeno sintasa, ¿cierto?, se activa. Al activarse, ¿qué es lo que hace? Me forma glucógeno, pues, porque está activa. Va a formarme glucógeno. ¿Estamos bien? Ahora, cuando está activa, yo la puedo desfosforilar, claro. ¿Quién hace eso? Una proteína quinasa. La proteína quinasa, ¿estamos bien?, lo que me hace la fosforila. ¿Estamos bien? Y al fosforilarla, la inactiva. ¿Quién hace esa función? El glucagón. ¿Estamos bien? El glucagón me la convierte para el otro lado. ¿Y en qué momento está el glucagón en mayores cantidades? Cuando ya dejaste de comer. Es que ya no necesito sintetizar glucosa, sino necesito degradar el glucógeno. ¿Estamos bien? Bien. El control genético, ¿se acuerdan ustedes que habíamos hablado de la represión y la inducción? ¿También? Hay una RNA polimerasa, ¿está bien? Pero lo que ulteriormente va a hacer es formar
ARN mensajero para que lleve la información para la síntesis de, en este caso, la proteína, y como bien sabemos, las enzimas son proteínas. Bien, listo. Ahora, como les digo, o como les dije, mejor dicho, cuando estábamos terminando la parte de enzimas, les decía yo que las enzimas constitutivas constantemente se van formando. No requieren, por lo tanto, de este mecanismo. Quienes requieren de este mecanismo son las enzimas alostéricas. ¿Estamos bien? ¿Sí? Porque ellas van a ser las que en un determinado momento van a decir, ¿saben qué? Ojo, necesito que produzca la enzima porque han llegado alimentos y tienen que sintetizarlo. ¿Estamos bien? Si no, no habría manera como trabajar con esa enzima porque no se produciría simplemente. ¿Cuáles son las funciones del metabolismo? ¿No? Obtener y utilizar energía química, obtener los nutrientes. Es decir, como el pan, perfecto, obtengo energía. Como una fruta, obtengo energía. Básicamente eso es. Ahora, ¿solamente los carbohidratos brindan energía? No. Estamos enfocados hoy día porque el capítulo que estamos comenzando es carbohidratos. Pero los lípidos también brindan energía y las proteínas también lo hacen. ¿Estamos bien? En nutrición existe un factor que me dice más o menos cuántas kilocalorías por gramo, centímetro cúbico o mililitro proporciona por cada un gramo, un mililitro o un centímetro cúbico de un producto de estos macronutrientes proporciona. Es decir, si yo tengo un mililitro de aceite, ese mililitro de aceite me proporciona ¿cuántas? 9 calorías. Estos números están redondeados, porque en realidad si ustedes revisan los valores reales de Atwater, es menos, es 8.30 y algo, si no me equivoco. ¿Estamos bien? Pero están redondeados a 9. Si ustedes tienen un gramo de carbohidrato o un gramo de proteína, es decir, un gramo de arroz o un gramo de carne, ¿sí? El aporte calórico es de 4 calorías. ¿Estamos bien? Ese es el factor de Atwater. ¿Todos proporcionan energía? Por supuesto que sí, todos proporcionan energía. Pero, repito, nos centramos ahora básicamente en carbohidratos porque es el motivo de la clase y del capítulo que estamos en este momento llevando. ¿Bien? Este metabolismo también, obviamente, permite sintetizar macromoléculas, como ya lo hemos mencionado, ¿no? Una vez que tenemos las últimas componentes, van a ser utilizados con la finalidad, ¿no? Mediante la vía anabólica, de formar compuestos más grandes. Pero también permite transformar los nutrientes en precursores, como puede ser, por ejemplo, hormonas. Y finalmente también sintetiza o degrada metabolitos o biomoléculas que se van a requerir para las diversas funciones celulares. Esta lámina solamente es para que ustedes puedan ver que, si bien es cierto, nosotros durante el desarrollo del curso le podamos mostrar de forma aislada, ¿de acuerdo? Por ejemplo, vía glucolítica, después hablaremos en otro momento de vía transpentosa, etcétera, etcétera, etcétera. Esto se hace simplemente con la finalidad de hacerlo de una forma didáctica. Pero estos procesos tienen, digamos, o se dan de manera simultánea. ¿Estamos bien? Tenemos acá cosa, el ciclo de Krebs, este es el ciclo de la urea, ¿correcto? ¿Sí? ¿Dónde se me metió el de la...? Acá está la vía glucolítica, glucosa 6, fructosa 6, dihidroxiacetona-fosfato, ¿cierto? Hasta tener piruvato. Este es vía glucolítica. Este es ciclo de Krebs. ¿Este de acá cuál es? ¿Dónde está la ribulosa? Acá está. ¿Cuál es este? Vía de las pentosas. ¿Está bien? Si generalmente los tratamos por separado, no quiere decir que cada uno tenga lugar uno separado del otro. Se puede dar de manera simultánea. No se puede. Se están dando, perdón, de manera simultánea. ¿Bien? ¿Qué son las reacciones acopladas? Las reacciones acopladas no vienen a ser sino aquellas en las que una reacción que es desfavorable se torna a una termodinámicamente favorable, ¿bien? Y que dicha reacción o dicha transformación pueda tener lugar. Para ello, como vamos a ver a continuación, van a ver ustedes, por ejemplo, la presencia del ATP. Acuérdense que les dije que el ATP tiene la característica fundamental de transferencia de energía. Esta glucosa, ¿de acuerdo? Para que lo transformes en glucosa 6-fosfato, ponle el fósforo, o sea, ponle el fosfato inorgánico, pon la glucosa junta.
te morirás, vendrán 5 generaciones tuyas y nunca habrá glucosa sin fosfato. ¿Requiere de quién? Requiere transferencia de energía, y esa energía la da el ATP. Si no, no tiene lugar esa reacción, por nada del mundo. ¿Estamos bien? Entonces, lo que vamos a ver acá, miren ustedes, justamente reacciones acopladas. Entonces yo les decía, pone glucosa, pone fosfato inorgánico, ¿se va a transformar en glucosa sin fosfato? No, porque para tal fin se requeriría 3.3 kilocalorías por mol para que esa reacción tenga lugar. Es decir, hay que transferir energía. ¿Y quién le va a transferir esa energía? Como ustedes vieron en esta reacción, ¿cierto? Es el ATP que le va a transferir energía. Porque el ATP, al escindirse en presencia de agua y transformarse en ADP, libera 7.3 kilocalorías por mol. Es decir, le sobra y le basta. ¿Bien? Porque la primera reacción solamente requiere 3.3 kilocalorías y el ATP libera 7.3. Entonces, si vemos la reacción glucosa más ATP, da glucosa sin fosfato más ADP y me sobra incluso hasta 4 kilocalorías por mol. Esas 4 kilocalorías por mol se disipan bajo la forma de calor. ¿Estamos bien? Listo. No se almacena, por si acaso, se disipa bajo la forma de calor. Ahora veamos las vías de señalización. Las vías de señalización van a ser, en resumidas cuentas, quién es el que le da la orden a la célula de hacer una u otra función. Básicamente lo que les comento yo en clase a todos los estudiantes año tras año es, por ejemplo, lo que hace salud. Lo que hace, por ejemplo, la célula cuando hace frente a un radical libre. ¿Quién le da la orden a la célula de qué es lo que debe hacer? Una vía de señalización. ¿Estamos bien? Entonces, la vía de señalización, repito, es aquel que le dice a la célula qué hacer frente a determinadas situaciones. Y en ese proceso de transducción de señal participan tanto proteínquinasas como proteínfosfatasas. Y algunos ejemplos de estas vías de señalización son estos tres, que no quiere decir por si acaso que sean las únicas vías de señalización, pero son las vías de señalización, que más comúnmente se emplean. ¿Está muy bien? Y que tienen mecanismos muy similares con otras, pero no son las únicas. Estas son las vías de señalización. Hace muchos años atrás, ¿de acuerdo? Cuando yo estudiaba, por ejemplo, pregrado, así como ustedes, nadie nos hablaba de estas vías de señalización. A duras penas creo que logré escuchar por ahí como gran cosa el famoso GLUT, ¿no? Hoy en día GLUT es la punta de la lengua de todo el mundo. ¿Bien? Estas vías de señalización, entonces, están involucradas, por ejemplo, en apoptosis, están relacionadas con regulación génica y con proliferación celular, entre otras cosas. ¿Estamos bien? Y todos estos mecanismos son los que conducen ulteriormente a que esto tenga lugar. Esas son las vías de señalización. Y eso es lo que hoy en día se les explica a ustedes. Bien, entonces una vía de señalización tiene componentes al receptor, al transductor y al amplificador. ¿Bien? Ellos son los componentes o cómo está constituida una vía de señalización. El efector, ojo, no es parte de la vía de señalización. ¿Estamos bien? El efector no es parte de la vía de señalización. ¿Interacciona así con el receptor? Claro que sí, pero no es parte de él. ¿Y saben dónde lo van a ver más claramente que no es parte de la vía? Cuando vayamos a ver el receptor de la insulina. Ahí lo van a ver más clarito, por acá, ¿cómo? Pero si entra ahí, pues ¿cómo que no va a ser parte de la vía de señalización? Da la impresión que sí lo fuera, pero van a darse cuenta ustedes que eso no es así más adelante. Habían tres vías que las íbamos a revisar. Bien, la primera que está relacionada con la estimulación de la formación de AMP cíclico. Y ahí tienen ustedes a la ACTH, a la LH, a la FSH, glucagón, hormona paratiroidea, entre otros. ¿Qué es lo que hace? Miren ustedes, en este caso específico hemos colocado a la adrenalina que va a interactuar con su receptor, que es un receptor beta-adrenérgico, ¿bien? Y el transductor es justamente una proteína G. Esa proteína G es un trímero. Ese trímero tiene una subunidad alfa S, ¿de acuerdo? Que lo que hace es activar la adenosiclasa o la adenilatoxiclasa,
y convierte el ATP en AMP cíclico. ¿Bien? Listo. Entonces, lo mismo que hemos visto hace un instante, de otra manera. El glucagón, ¿cierto?, actúa con su receptor, que vimos, adeniciclasa o adenilatoxiclasa. ¿Para qué? O sea, la información ha sido transmitida ya, ¿cierto? El amplificador nos da adenilatoxiclasa para convertir el ATP en AMP cíclico y finalmente activar la proteína quinasa A. Esa proteína quinasa A está relacionada con la activación de la fructosa 2,6-bifosfatasa, ¿de acuerdo? La fosforilación de piruvato quinasa, ¿estamos bien? Para inactivar, obviamente, y que no se convierta el fosforopiruvato en piruvato. ¿Estamos bien? Eso me va a servir ¿cuándo? Cuando yo quiero hacer la gluconeogénesis. ¿Sí? Y algo que hemos estado viendo hace un instante, que hablábamos, ¿se acuerdan? La glucógeno-sintetasa, ¿cierto? Esta se fosforila, ¿cierto? Y al fosforilarse, ¿qué sucede? Se inactiva. ¿Está bien? Entonces, ya no formo glucógeno. Tenemos después la que estimula una tirosina quinasa, como es la insulina, el factor de crecimiento epidérmico y el factor de crecimiento de las plaquetas. ¿Bien? Entonces tienen acá un efector que actúa sobre la proteína receptor de tirosina quinasa, tenemos el transductor, el amplificador y finalmente la formación de los factores de transcripción. ¿Bien? Acá es donde yo les decía a ustedes que deben ver más claro por qué ¿cómo se llama? En este caso la insulina no forma parte de la vía de señalización. Este que ustedes ven acá lo pueden ver de muy diversas maneras en los textos o en imágenes, ¿bien? ¿Es qué cosa? Es el receptor de la insulina. Es un heterotetrámero. ¿Está bien? ¿Hetero por qué? Porque tiene partes diferentes, ¿no es cierto? No son iguales. ¿Por qué? Porque tiene 2 subunidades alfas y 2 subunidades betas. ¿Estamos bien? Bien. Esas unidades alfa y esas unidades beta se encuentran unidas. Y este receptor de insulina, que es esta de acá, es azulito, ¿sí? Tiene 3 partes. Una que es la extracelular, ¿cierto? Que es esta que está acá afuera. Esta es denominada la transmembrana y finalmente la intracelular. En la parte intracelular hay 3 regiones importantes que es donde se va a fosforilar. La parte que se encuentra pegada hacia la membrana celular, que es la zona denominada justamembrana. La segunda región, que a veces, no, tampoco es que es preciso, ¿no? Pero más o menos lo ubicamos por este lado, que se denomina la región asa de activación. Y al final, acá, por decirlo de alguna manera, es algo relativo, no que ahí esté exactamente. ¿Bien? Se denomina la región carboxilo terminal. Esas 3 regiones son importantes porque una vez que la insulina interacciona con su receptor, acá en esas 3 regiones a las cuales les he hecho referencia, es donde se va a autofosforilar. Es decir, el mismo receptor de la insulina va a autofosforilar. Él mismo se va a fosforilar, nadie más, él se autofosforila. Al autofosforilarse, va a fosforilar, ¿no?, a este SHC, pero también a este IRS, que es el famoso sustrato receptor de insulina, que hay 2, IRS1 y IRS2. ¿Estamos bien? Listo. Al fosforilarse adecuadamente, ¿sí?, este IRS1 transmite la información a fosfatidilreductor 3 quinasa para finalmente, ¿sí?, esta es la vía que algunos denominan cascada arriba-abajo. ¿Estamos bien? ¿Sí? Sigue la reacción fosfatidilreductor 3 quinasa, fosfatidilreductor 2 fosfato, ¿bien? Y finalmente llego a AKT. AKT es importante, ¿por qué? Es importante, entre otras cosas, por ejemplo, porque activa a mTOR, y mTOR está relacionado con el incremento de la síntesis de proteínas. A su vez, otro más nada más, AKT inhibe FOXO, y al inhibir FOXO incrementa la lipogénesis. ¿Bien? Pero lo que nos interesa ahora es que una vez que la insulina ha interactuado con su receptor, este se ha fosforilado en sitios específicos, tampoco es en cualquier sitio, al de IRS1, a IRS2, se ha transmitido una información, AKT, ¿cierto?, impide
que este se desfosforile. ¿Estamos bien? Porque si este se desfosforila, que es la proteína G pequeña AS160, se desfosforila, entonces al desfosforilarse esta proteína G pequeña AS160, RAP-GTP le tendría que dar el fosfato y se convertiría en RAP-GDP. Si esto sucede, esto no funciona. Ahora les voy a decir qué cosa es esto. Entonces, AKT impide la desfosforilación de la proteína G pequeña de 160 de manera tal que RAP-GTP se queda como tal. ¿Por qué? Porque como RAP-GTP lo que va a hacer es, va a liberar los GLUT4 de las vesículas en las que se encuentran contenidas y va a traslocar GLUT4 hacia membrana celular para que ulteriormente GLUT4 ingrese la glucosa. Así es como ingresa la glucosa a la célula. ¿Dónde es esto? En dos tejidos. Tejido muscular y tejido adiposo. Bien, ojo con eso. Es fácil, no es muy complicado. ¿Te lo grabo? ¿Está bien? Entonces, AKT, repito, impide que la proteína G pequeña AS160 se desfosforile, impide, bloquea, no se desfosforila. ¿Por qué? Porque acuérdense, como les dije hace un instante, que si se desfosforila, RAP-GTP, ¿de acuerdo? RAP-GTP le va a transferir el fosfato para que se fosforile de nuevo. ¿Está bien? Y se convierte en GDP. Al convertirse en GDP, ya no me trasloca GLUT4. ¿Estamos bien? Eso es. Después tenemos los que estimulan la formación de inositol, fosfato y calcio. Alfa-catecolaminas, angiotensinas, acetilcolina, hormona liberadora de gonadotropina y tirotropina. Tiene la hormona, igual, ¿no es cierto? La proteína receptora tirosinquinasa, ¿bien? Acá tienen fosfolipasa C, gamma, ¿bien? Acá este va a escindir, va a partir a fosfatilinositol difosfato, y tiene inositol trifosfato y diacilglicerol. ¿Estamos bien? ¿Y para qué me sirve el inositol trifosfato? Para la liberación de calcio de las vesículas en las que esto se encuentra. ¿Bien? Esto que ustedes están viendo acá, está acá un poco más detallado quizás, ¿bien? Ahí está la interacción entre la hormona y el receptor, ¿cierto? Ahí tiene la fosfolipasa C, ¿cierto? Que escinde en fosfatilinositol difosfato, después se convierte en inositol trifosfato, ¿cierto? Para liberar, ¿qué cosa? El calcio. Ese calcio se va a unir a la calmodulina, y esta es la proteína quinasa C. ¿Estamos bien? Entonces ya sabemos que a partir del diacilglicerol también tenemos la proteína quinasa C. Bien. Ahora sí, vayamos ya a lo que es, vamos entrando poco a poco a lo que es metabolismo en los carbohidratos. Esto se los voy a contar de la siguiente manera. Va a estar en las diapositivas, pero resumido en lo siguiente. Cuando comes en el desayuno, aquí lo tenemos. No diga. Bueno, les decía yo, cuando se los voy a contar de la manera resumida y después lo vamos a ver en las diapositivas. ¿Ven? El desayuno que generalmente, si es que no me equivoco, porque a veces me puedo olvidar de algún componente del desayuno típico que pongo, ¿bien? Es una taza de avena. No, una taza de leche, perdón, una taza de leche. Una taza de leche, ¿bien? Un pan con mermelada y una papaya, o una fruta. ¿Sí? Profesor, la leche, por si acaso, si no se acuerda, tiene proteínas. Ya lo sé. Deja la proteína de lado. Me interesa la lactosa. ¿Estamos bien? Esta es la que me interesa. Muy bien. Entonces, cuando tienes un carbohidrato, has tomado ese desayuno, obviamente a la leche le has echado azúcar. ¿Estamos bien? Listo, te lo tomas. Muy bien. ¿Qué pasa en la boca? Ahí tenemos, por ejemplo, la acción de las... ¿De qué? De la amilasa salival. Pero la amilasa salival actúa solamente en ciertos enlaces, no actúa en todos. ¿En cuál actúa? En los enlaces alfa 1,4. Estamos hablando del almidón. ¿Dónde está el almidón? En el pan que ustedes comieron. ¿Está bien? Ahí está el almidón. Profesor, pero olvídate que tiene manteca, que tiene huevo, olvídate el resto. Céntrate solamente que es un carbohidrato y que finalmente ese almidón, ¿sí? Por efecto de la amilasa salival, ¿cierto? Que actúa sobre los enlaces alfa 1,4, ¿estamos bien? Forma como productos las dextrinas. Muy bien. ¿Qué pasa en el estómago? Nada. ¿Por qué? Porque el almidón, ¿sí? Por efecto de la amilasa salival, actúa sobre los enlaces alfa 1,4, ¿estamos bien? Forma como productos las dextrinas. Muy bien. ¿Qué pasa en el estómago? Nada. ¿Por qué? Porque el almidón, ¿sí?
porque el pH que se encuentra en el estómago, producto del ácido clorhídrico que está ahí, inhibe a la enzima, impide que ésta siga trabajando, por tanto ya no hay nada más que hacer. Ahora, ¿por qué tampoco no puede llegar a más? Por una sencilla razón, el tiempo que está el alimento en la boca. Según lo que dicen, hay que masticar 20 veces el alimento, ¿no? Alguien lo mastica 20 veces, pásenme la boca, por favor, para ponerlo de modelo. ¿No, cierto? Uno da 2 mascadas y un poco más está en el intestino. ¿Bien? Entonces, ese es otro, el poco tiempo que está el alimento en la cavidad oral. Hablamos de carbohidratos, por favor. Listo. Bien, entonces llegamos acá, ¿cierto? Duodeno, acá tenemos la secretina. La secretina estimula la formación de un jugo pancreático rico en bicarbonato. Bien, y por otro lado, la colecistoquinina, colecistocinina, dicen otros, favorece la inclusión de las enzimas digestivas en este jugo pancreático que finalmente va a ser liberado al intestino delgado. ¿Bien? ¿En el estómago qué pasa? Nada, ya le dije. ¿Estamos bien? En el estómago no pasa nada. Una vez que llega al intestino delgado, entonces ahí entra, ¿no? En la alfa-amilasa, pero alfa-amilasa pancreática. ¿Qué está llegando en ese momento? El almidón. ¿En qué quedó? ¿En qué quedó el almidón? ¿Ah? En dextrinas, pues. El almidón quedó en dextrinas. Por lo tanto, llegó al estómago. ¿Hubo alguna acción por alguien? Nada. Siguen las dextrinas. Pasa hacia el intestino delgado. Muy bien. En el intestino delgado, esta alfa-amilasa pancreática hidroliza, mejor dicho, a la dextrina y forma maltosa, isomaltosa, trisacáridos y oligosacáridos de bajo peso molecular. Bien, acción de la alfa-amilasa pancreática. Listo. Esta hay que hacerle crecer la letra muy pequeña. Bueno, pero además en el intestino también tenemos otras enzimas, no solamente la alfa-amilasa pancreática, sino también tenemos enzimas como por ejemplo la glucoamilasa, que actúa sobre los sistemas no reductores de los oligosacáridos, que tienen 15, 20, 25 residuos de glucosa. ¿Estamos bien? La sacarasa, ¿se acuerdan que les puse un ejemplo de la sacarosa? ¿Cierto? Que necesita, para que la sacarosa sea hidrolizada por la sacarasa en un laboratorio, requiere de 100 grados centígrados, ¿cierto? ¿Sí? Perfecto. Pero en el organismo, la sacarasa actúa a 37 e hidroliza muy bien la sacarosa. La isomaltasa hidroliza enlaces alfa 1,6 de los oligosacáridos y finalmente la lactasa o también beta-galactosidasa hidroliza a la lactosa. ¿Bien? Importante tener en consideración que la lactasa es una enzima que se forma frente a la presencia del sustrato. Es decir, si una persona toma leche, se va a formar, o se va a sintetizar la enzima lactasa. Si una persona deja de tomar leche, y digo leche, ¿sabe por qué? Porque en el caso del yogur, la lactosa está previamente hidrolizada. No es mucho trabajo. En el queso, también. Entonces, el mayor problema para una persona que deja de tomar leche y vuelve después de mucho tiempo a tomarla, es la leche. ¿Bien? Porque no hay la enzima y comienzan los malestares como la flatulencia. ¿Estamos bien? Le puede dar diarreas, también le puede dar distensión abdominal, claro que sí, obviamente como consecuencia de las flatulencias. ¿Bien? Entonces, todos esos malestares se forman como consecuencia que la persona dejó de tomar la leche por un tiempo y la está volviendo a consumir. Ahora, hay otras personas. Sí, ahí voy. Hay otras personas que son los que realmente no sintetizan la enzima por nada del mundo, hagas lo que hagas. ¿Estamos bien? Esas personas, voy a comenzar por lo más fácil, esas personas que no sintetizan lactasa, no les va a quedar otra que tomar la enzima. En nuestro país, hace poco, digo hace poco, porque creo que calculo de unos, de perdí la noción, pero un promedio de unos 10 años, más o menos recién ha comenzado a llegar ese producto a nuestro medio. ¿Estamos bien? No, antes no había.
¿Cómo hacían? Obviamente tenías que traértelo, ¿de dónde? De Estados Unidos. Antes. Ahora ya. Lo que preguntaban sus compañeros con respecto a los otros, que sí tienen la capacidad de formar la enzima, pero que por el hecho de haber dejado de tomar el producto, ya no la forman. Entonces, en esas personas, ¿qué es lo que se hace? Se les da el producto más diluido. La dilución que todo nutricionista recomienda es que den dilución al medio. ¿Qué cosa quiere decir al medio? Incluso eso también se usa en pediatría, por si acaso. ¿Ah? Dilución al medio quiere decir 50% de leche, 50% de agua, al medio. En los pacientes pediátricos a veces se usa dilución al tercio. 1/3 de leche, 2/3 de agua. En estos pacientes que tienen problema con la intolerancia a la lactosa, porque así como se llama la patología, intolerancia a la lactosa, lo que se hace es dar la leche en cantidades muy reducidas, ¿de acuerdo? De tal manera que lo que básicamente va a tener es agua y un poquito de leche. Y progresivamente se va incrementando. De esa manera lo que voy a hacer es que ese paciente sintetice la enzima y después ya no tenga problemas. Porque si de buenas a primera le das, ténganlo por seguro que va a formar gases. Y falta esta parte de acá. Hay otros polisacáridos, como por ejemplo la celulosa, las gomas, las pectinas, que no pueden ser hidrolizados por estas enzimas. Ellos son, ¿qué cosa? La fibra dietaria, así se le denomina. No sé si tendrán hermanos, de repente, pequeños sin caso, obviamente, ¿no? Niños, por ejemplo, de 1 año, 2 años, 3 años, ¿bien? En los que ustedes, en un descuido, están con su cuadernito, porque algunos todavía tienen cuaderno, ¿no? Y le arranca una hoja y se lo come. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa con esa hoja? Sale más cochina, ¿no es cierto? Nada más. ¿Bien? Porque el niño no tiene la capacidad para hidrolizar, nadie, ni usted, ni absolutamente ningún humano tiene la capacidad para hidrolizar la celulosa. Entonces va a salir tal cual, igualitita va a salir. Para, más cochino, como le dije, eso es. ¿Vamos bien? Entonces, estas de acá no pueden ser hidrolizadas porque no tenemos la enzima que puedan hidrolizar estos productos. ¿Bien? Ellos, como les digo, constituyen la fibra dietaria. Con respecto a la fibra dietaria, hay de 2 tipos, básicamente. Es una manera de la clasificación. Ya si ustedes se van para el aspecto nutricional, tienen otras clasificaciones, pero vamos a las más sencillas, ¿de acuerdo? O a la más sencilla. La fibra puede ser soluble e insoluble. Y es tan difícil de grabárselo que las son solubles, pues obviamente son solubles en agua. La avena, por ejemplo, ¿estamos bien? ¿Sí? La cebada, ustedes han visto, ¿cierto? Cuando la hacen hervir, suelta un líquido medio espeso, ¿no es cierto? Ya. Esa es la fibra soluble. Esta va a ayudar a disminuir los niveles de glucosa y de colesterol. ¿Estamos bien? Esa es la fibra soluble. La insoluble, qué difícil, ¿no? Es la que no se solubiliza en agua. ¿Estamos bien? Por ejemplo, la cáscara de las frutas. ¿Estamos bien? La linaza, por ejemplo, salvado de trigo. ¿Bien? Los que van a ayudar, estos lo que ayudan es a la formación de la masa fecal. ¿Bien? Y por lo tanto, contribuye a que el paciente pueda eliminar los alimentos, sobre todo si es estreñido, puede eliminarlo con mucha más facilidad. ¿Bien? Para eso se usa la fibra insoluble. Y la soluble, como les dije, es para regular los niveles de glicemia y de colesterol básicamente. ¿Bien? ¿Listo? Eso es fibra dietaria. Entonces, ese almidón, ese pan que han consumido por acción de la alfa-amilasa, finalmente me da maltosa, maltotriosa y alfa-dextrinas. La maltosa, por acción de la maltasa, me da glucosa. La maltotriosa, por la glucoamilasa, también me da glucosa. Y las alfa-dextrinas, por la alfa-dextrinasa, me dan glucosa. Conclusión, ese pan que comí, ¿en qué se convirtió? ¿En qué? Glucosa. Eso es otro de los motivos por el cual un paciente diabético no puede comer pan blanco. ¿Estamos bien? ¿Por qué no puede comer pan blanco? Porque el almidón, ¿cierto? Finalmente da glucosa. Y ulteriormente lo que hace es subirle rápidamente la glicemia. Y cuando un paciente diabético tiene la glicemia elevada constantemente, lo que les va a hacer es
va a glicosilar, específicamente la hemoglobina. Y eso es lo que se denomina hemoglobina glicosilada. ¿Estamos bien? La hemoglobina glicosilada es una prueba de seguimiento que permite ver si el paciente realmente está llevando un régimen, estoy hablando del diabético por si acaso, está llevando un régimen que es adecuado para él. Si ese paciente diabético está recibiendo un tratamiento dietético, pero no lo sigue, es decir, come pan blanco, arroz blanco, ¿estamos bien? ¿Qué más? Pasteles, helados, que no son aptos para diabéticos, porque hoy en día hay helados aptos para diabéticos, pero bueno, hace desorden en su alimentación, mejor dicho. Bien, lo que van a ustedes observar es que la hemoglobina glicosilada va a estar alta, puede estar de 7, 8, 9, 10, hasta 11 puede llegar sin ningún problema. ¿Bien? Si es descuidado. Si es una persona consecuente con su enfermedad, van a ver ustedes que sí, se van a mantener en sus niveles y no va a haber problema. ¿Bien? ¿Qué le permite? Le permite manejar al paciente y decirle, ¿sabe qué? Oiga, señor, coma bien, porque al final o le amputamos la pierna, o va a tener nefropatía diabética, retinopatía diabética, o problemas, neuroretinopatía, me falta uno. Se lo fue. Falta uno más, ¿de acuerdo? Y esas son las complicaciones. Ahora, ¿cuál le va a dar? No puede saber, pues. No le dice, señor, como está comiendo mucha torta de chocolate, ¿ya? Le vamos a cortar la pierna. Ah, pero como come mucho pan, le cortamos. No, pues, eso no hay manera de verlo. ¿Estamos bien? Lo que sí, obviamente, la hemoglobina glicosilada se va a incrementar en este paciente. Va a estar muy alta. Para eso sirve hemoglobina glicosilada. Ah, y profesor, ¿y cómo lograría que ese paciente no me haga hiperglicemias y me esté glicosilando la hemoglobina? Fácil, pues darle productos que contengan fibra, pan integral, arroz integral, fibra en su alimentación, ¿está bien? Y de esa manera, obviamente, logras que el paciente no se le eleve la glucosa tan fácilmente. Acá simplemente para ver, esta es la acción de la glutamilasa, ¿cierto? Ahí están los enlaces alfa 1,4 y estos son los enlaces alfa 1,6. ¿Esta es qué cosa? Un ácido, ¿no es cierto? Muy bien. Entonces, acá, esta diapositiva me permite finalmente decirle los 3 productos que encontramos al final, que no se los mencioné al principio de la reunión, porque dije son 3 productos. ¿Se acuerdan ustedes? Son 3, le dije. Ahí ahorita vamos a ver cuáles son los 3. Ahí están los 3. ¿Dónde encuentro la sacarosa? En el desayuno que les di. ¿Dónde? En el azúcar que echaron a la leche. ¿Dónde está la lactosa? En la leche. ¿Y la maltosa? Del almidón, el pan. ¿Estamos bien? Esta sacarosa, oración de la sacarasa, de la cual ya hemos hablado creo demasiado, ¿cierto? Si finalmente me da glucosa y fructosa. La leche, ¿en qué termina? Glucosa y galactosa. Y la maltosa termina dándome 2 glucosas. Ahí están todos los productos finales. Si consumiste pan, terminaste con glucosa, ¿cierto? Si consumiste la leche, terminas dando glucosa y galactosa. ¿Le echaste azúcar? Glucosa y galactosa. Profesor, pero usted también me dijo que le había echado mermelada. Pero, ¿y la fruta, profesor? Si quiere la fruta sola, está acá. ¿Está bien? Todos los alimentos que le mencioné de desayuno están ulteriormente acá. Entonces, ¿cuáles son los 3 productos finales de ese desayuno que yo les he dicho? Glucosa, galactosa y fructosa. Son los 3 productos finales de la digestión de todos los carbohidratos. No hay más. Comas lo que comas en carbohidratos, por si acaso. ¿Estamos bien? En carbohidratos no hay más que solamente esos 3 productos. Y esos son los productos que vamos a ver se van a absorber a nivel intestinal. ¿Está bien? Hasta ahora está fácil, ¿no es cierto? Entonces, ahí está. Producto final listo, glucosa, galactosa y fructosa, ya se lo dije. La glucosa es transportada mediante 2 sistemas, un transporte pasivo y un activo. El transporte pasivo en realidad, como bien dice ahí, no depende de energía, pero sí requiere de una proteína transportadora. Si ustedes preguntaran, profesor, ¿y cómo se llama esa proteína? ¿Tiene algún nombre? Hasta el día de hoy no se le da un nombre específico a esas proteínas transportadoras. Estoy hablando de transporte pasivo. El transporte activo es realizado conjuntamente con el sodio, es un sistema de cotransporte de sodio y glucosa. ¿Bien?
Este es uno de esos transportadores, ¿de acuerdo? Este es el SGLT1, este de sodio, este de geles de glucosa y este T de transportador. ¿Vamos bien? Ese lo encuentran ¿dónde? En el intestino, en el enterocito. SGLT2, ¿dónde lo encuentras? En los riñones. Hay más SGLT, por si acaso, no son los únicos dos, hay más. Por lo menos, si no me equivoco, he visto por lo menos 5 o 6 SGLT. ¿Vamos bien? Pero hablamos de lo más importante. Este SGLT1, ¿qué hace? Es un sistema de transporte dependiente de sodio, por esto acá está la S de sodio, ¿está bien? Que lo que hace es, un segundo, listo. Entonces lo que hace, transporta no solamente glucosa, sino transporta también a la galactosa. Ojo con él. ¿Bien? Y realiza el cotransporte activo de estos azúcares junto con sodio. Del lado luminal, o sea, de la luz intestinal, hacia el enterocito. ¿Estamos bien? Bien. El GLUT2, ojo, y acá se van a confundir, ¿ah? GLUT2 es el transporte de glucosa en el intestino. Entonces, GLUT2 también sirve para que entre la glucosa del lado luminal hacia el enterocito. GLUT5 es un transportador exclusivo para fructosa. ¿Estamos bien? Listo. Ahora, en el lado contraluminal del enterocito existe un sistema que transporta sodio en contra de la gradiente. ¿Estamos bien? Y ahí tenemos la famosa bomba de sodio-potasio ATPasa, porque está adosado, o está acoplado a la hidrólisis del ATP. La glucosa va a ser transportada por este transportador hacia el espacio intercelular. Yo generalmente le digo que pasa del enterocito a vena porta, para hacerlo más práctico. Pero en realidad pasa al espacio intercelular. ¿Estamos bien? Y finalmente llega la vena porta, como les estaba mencionando. Por vena porta se dirigen hacia el hígado y del hígado es enviado hacia los tejidos extrahepáticos. ¿Bien? Esto es lo que estábamos conversando hace algunos instantes. Miren ustedes, glucosa ingresa, ¿quién está ahí? GLUT2. ¿Está bien? GLUT2 es el que hace entrar esa glucosa. Pero tienes también otro sistema, ¿cierto? El SGLT1, Sodio Glucose Transporter. No solamente para glucosa, también sirve para galactosa. ¿Bien? Listo. Una vez dentro del enterocito, en este caso voy a aprovechar esta lámina para hacerles una explicación, ¿de acuerdo? La glucosa es enviada hacia el espacio intercelular mediante la bomba de sodio-potasio ATPasa. Salen 3 sodios, entran 2 potasios y se va la glucosa para el espacio intercelular. Ojo, ¿quiénes más han entrado? Aparte, por eso voy a aprovechar esta gráfica o este dibujo, como quieran llamarlo ustedes, para explicarles qué pasa con la galactosa y qué pasa con la fructosa. La fructosa, este transportador transporta glucosa y galactosa. Acá tengo la glucosa y tengo la galactosa. ¿Y cómo entra? Miren, luz intestinal. ¿Cómo entra la fructosa al enterocito? Bien, ¿cómo entra? Rápido, pensando. Ya ven que no han prestado atención a lo que les he dicho. ¿Ah? ¿Opinocitosis? GLUT5. Así es. Fructosa, escuchen bien por favor. Una sola nomás, al que entendió, bien, si no, la repetición ya saben cuándo es. Entonces, fructosa ingresa de este lado al enterocito por GLUT5, transportador exclusivo de fructosa allí. Pregunta. Entonces, ya entró fructosa, profesor, acá también entró la lactosa, ¿y qué pasa con ellos? ¿Ah? Se quedaron todos adentro encarcelados, solamente salió glucosa. No. Hay un transportador que se llama GLUT2, y GLUT2 transporta glucosa, galactosa y fructosa del enterocito hacia el espacio intercelular. Ahí es donde se van a confundir. ¿Sí? Porque yo les dije que GLUT5 era transportador exclusivo de fructosa. Yo les estoy diciendo que GLUT2 le transporta la glucosa, la fructosa, desde el enterocito hacia el espacio intercelular. Ahí es donde muchos se marean. ¿Se entendió? ¿Sí? Sigamos.
Esta es la velocidad. Ojo, velocidad expresada en porcentaje. ¿Estamos bien? Y de acá le puedo hacer preguntas. Ya verán, de repente, ¿qué me imagino? Pero es cuestión de simplemente relacionar un poco. La glucosa es como sigue, como, digamos, la referencia. ¿Estamos bien? Glucosa es tu referencia, es como sigue. Entonces, ¿quién se absorbe más rápido? La galactosa, 110, y la fructosa, 43. Sobre la fructosa vamos a ver más adelante porque ojalá pueda incluir en la teoría, porque hemos encontrado de la fructosa hemos encontrado unos datos y también hay datos importantes sobre la vía de las pentosas. Ojalá que la pueda incluir en la clase. Pero les voy hablando sobre la fructosa. La fructosa es un producto que lo encuentran ustedes básicamente ¿dónde? ¿Dónde? En la fruta, claro. ¿Dónde? ¿Ah? ¿En la miel de abeja? Sí, pues ya está, ya vamos, ya me estafó para la miel de abeja. Sí, la miel de abeja es uno. La fruta, sí, no, yo no quiero ello. Yo quiero los alimentos en donde encuentran mayor cantidad de fructosa y que no tiene punto de comparación con las frutas. No, el azúcar también tiene, la señorita Canepa tiene razón. En el azúcar también hay fructosa, en el azúcar de mesa también no hay, pero no, esa no es. ¿Dónde encuentran mayor cantidad de fructosa? Es en las gaseosas, en el ketchup, en los helados de centros líquidos. Hay unos helados que tienen centros líquidos, ¿estamos bien? En repostería. ¿Sí? Y creo que ya acabamos. Sí, creo que sí. Bien, entonces me quedo acá en la velocidad de absorción de los carbohidratos y la próxima semana ya terminamos. Dos indicaciones finales. ¿Estamos bien? Dos indicaciones finales. Una de ellas es que el día viernes, si no me equivoco, alguien dejó en su en una de las sillas del aula de laboratorio, ¿sí? Dejó su casaca. Por favor, van el día de hoy a recogerla, o si no, me va a quedar otra que dejarla en vigilancia. ¿Estamos bien? Eso es uno. Bien, no sé quién sea de verdad el dueño de esa casaca. Segundo, y final, con esto terminamos la reunión hoy. Esta semana estamos comenzando desde mañana, nos corresponde el seminario de nucleicos. Me parece que le comenté a su delegado que íbamos a tener nucleicos para no confundirlos. ¿Estamos bien? Pero la próxima semana vamos a tener dos seminarios en uno. Y los dos obviamente son de carbohidratos. ¿Estamos bien? Listo. ¿Preguntas sobre la clase? ¿Todo claro como el agua del río Rima? ¿Sí? Listo.